Soy Luis Urruchi, de formación sociólogo. Me he formado también como coach ontológico, y durante más de 30 años en mi vida profesional la he desarrollado en el ámbito de la empresa cooperativa, en los departamentos de recursos humanos y en gran parte de ese tiempo como director de esos departamentos. Básicamente, mi formación me ha llevado a desarrollar programas de distinto ámbito, todos relacionados con la gestión de las personas. ¿En qué consistía el programa de desarrollo de liderazgo? Acá, cuando decís esta pregunta, ¿de qué año estás hablando, Luis? Empezamos hace unos 10 años y todavía existe el programa. Lo que pasa es que en los últimos 3 años, tras la pandemia, se ha ido readaptando, pero yo sobre todo mi parte tiene que ver con la anterior a la pandemia, es decir, hasta hace 3 años y lo que ocurrió en los 7 años anteriores. O sea, desde el año más o menos 2012 hasta el 2020, por ahí. Y te quiero preguntar, o sea, ¿para qué un programa de liderazgo? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Cuál era tu insatisfacción? Como dijiste ahorita, no ocurrió de un día para la mañana. ¿Cuál era la insatisfacción que te llevó a plantearte, quiero construir esta propuesta? Bien, os voy a hacer un poquito de contexto también. Estamos hablando de una empresa de unas 2.000 o 3.000 personas, una empresa industrial del sector de automoción. Es decir, que estás en un ámbito muy avanzado, muy vanguardista, ¿no? Que es el sector de automoción. Lo que veíamos es que llevábamos tiempo con un cierto estancamiento en cuanto a lo que era el desarrollo de personas, el desarrollo de los recursos humanos. Entonces, en distintos trabajos que hicimos de investigación, a través de encuestas, a través de observaciones, se vio que había varios factores que contribuían a la eficacia de las empresas y que tenían que ver con el comportamiento de las personas. Entonces, veíamos que como estaba la formación, estaba el trabajo en equipo, había un aspecto importante en todo eso, que era el tema del liderazgo. Es decir, había que trabajar la tecla que se llama liderazgo para poder avanzar en esos ámbitos, ¿no? Para poder ser más eficaces, para poder ser más eficientes, para poder ser más competitivos en nuestro sector, desde el punto de vista de las personas. Entonces dijimos, bueno, ¿y un programa de liderazgo cómo? Porque claro, se pueden hacer de muchas formas. Yo tradicionalmente lo que había visto siempre que había un programa de liderazgo por detrás era formación, formación y formación. Y eso luego en cada líder pues caía de una forma, por lo que podemos entender. Es decir, cada persona es diferente, su situación es diferente, y si doy una formación estándar, única y universal, pues la eficacia que voy a obtener va a ser también muy diferente. ¿Sí? Entonces, lo que sí entendimos es que íbamos a empezar por lo general, como se suele decir en el ámbito académico, por las comunes, por lo que es para todo el mundo, ¿no? Luego empezaríamos por lo específico. Claro, nos llevó tanto tiempo el desarrollo de lo general, de lo estándar, de lo universal, que le dedicamos mucho menos tiempo al tema específico. Entonces, cuando desarrollamos ese programa dijimos, queremos formar en competencias, en unas competencias que se supone que hoy nuestros líderes no tienen. Esas competencias tienen que tener una parte, como toda competencia, de conocimiento, es decir, les vamos a dar las bases, lo más evidente que tenga esa competencia, porque lo que queremos con esa competencia es que transformen y modifiquen sus conductas, sus hábitos de comportamiento. Porque un problema que teníamos con todo esto, y hemos seguido teniendo, es cómo mido yo la eficacia de todo esto que estoy haciendo. Porque claro, podemos medir cuántas horas de coaching hemos dado, cuántas horas de formación hemos hecho, pero cuánto de eficaz está resultando ser eso, no es tan sencillo. Entonces podemos simplificar, o yo he simplificado, decir, ¿dónde se mide la eficacia de cualquier cosa que hago en la empresa? En la cuenta de explotación. Ahí termina todo lo que hagamos en la empresa, termina ahí, en la cuenta de explotación. Hemos ganado no sé cuánto o hemos perdido no sé cuánto. Claro, la incidencia que pueda tener en esa cuenta de explotación el trabajo en un programa de liderazgo, pues puede ser discutible. Pero digamos que hasta incluso a eso nos atrevíamos, ¿no? Es decir, queremos
contribuir a esa modificación de esa cuenta de explotación, de esos beneficios o pérdidas, a través de cambiar las conductas, en este caso, de nuestros líderes. ¿Cómo las queremos cambiar? Pues como decía, en base a conocimiento, en base a darle las pautas para esos cambios, pero eso no puede dejarse sembrado sin más, sino que tenemos luego que hacer un proceso de acompañamiento. Dando por hecho que los jefes no eran esas personas que buscábamos para acompañar en ese proceso, aunque hubiera sido lo ideal, entendíamos que la figura del coach entraba perfectamente en esa necesidad, ¿no? En querer trabajar, en acompañar a ese líder en su proceso de desarrollo. Y también luego lo queríamos rematar con una evaluación. Si decíamos que una competencia se tiene que concretar en comportamientos que sean evidentes, sean observables, ¿quién mejor que su jefe, ahí sí, para evaluar cómo se estaba produciendo esa evolución? Después del trabajo que había hecho el coach de acompañamiento, de quitar miedos, de quitar temores, de quitar tabús, de lo que fuera, pues bueno, teníamos unos resultados. Y esos resultados, en forma de comportamientos, los tenía que evaluar el jefe. Y básicamente esa era la estructura de nuestro programa de liderazgo. Detrás de eso había cientos y cientos de horas de formación, porque estamos hablando de que esto estaba dedicado a 400 líderes, entendiendo por líderes todas aquellas personas que tenían a su cargo personas y todos aquellos puestos cuyo contribución a la empresa era muy importante. Y podía ser una persona que no tuviera mando sobre nadie, pero su trabajo era muy importante, un comercial, un comprador, un miembro del consejo de dirección, que aunque no tuviera por debajo ningún tipo de persona, no dependieran de él ningún tipo de persona, sí entendíamos que tenían que estar en ese programa por la importancia que tenían dentro de la organización. Y ese fue básicamente nuestro esquema del programa de desarrollo de liderazgo. Formación, acompañamiento en formato de coaching y evaluación. Y en esa evaluación, lógicamente, lo que hacíamos era poner planes de actuación en aquellas deficiencias que veíamos, en aquellas desviaciones que se estaban contemplando. Básicamente, ese era nuestro programa de liderazgo. Muy, muy importante en número, porque era difícil de acompañar a tantas personas, pero para que se entienda un poco toda la dimensión que tenía. Teníamos prácticamente 5 coaches dedicados prácticamente en exclusividad a acompañar a esas 400 personas. ¿Mm? ¿Qué lugar ocupaba el coaching en el programa? ¿Sí? Pero me gustaría que si podés en ese lugar capaz contarnos por qué es importante, por qué son importantes los programas de liderazgo. Es decir, porque parece una pregunta tonta, pero a veces no nos damos cuenta por qué son importantes. Entonces, no solamente qué lugar ocupaba el coaching en el programa, sino por qué es importante un programa de liderazgo. Sí, además, no sé, lo tenemos tan fácil ahora porque no tenemos más que mirar a nuestro alrededor y no vemos a ningún líder. Quiere decir que tenemos unas evidencias en nuestro entorno, me refiero a todo el entorno mundial, no solo al que está más cercano a mí, que nos resulta muy complicado encontrar líderes, ¿no? Entonces, esa falta de liderazgo que muchas veces se suele identificar con una situación de un país, de una empresa, de un equipo, sí es verdad que está siendo bastante evidente. Es decir, aunque no sepamos mucho de liderazgo, nos da muchas veces la sensación, o por lo menos así lo observamos, de que falta ese liderazgo. Entonces, con todo esto podemos hacer la pregunta que ya nos lo hicimos nosotros el segundo día: ¿el líder se nace o se hace, ¿no? Y bueno, pues la respuesta a la que llegábamos es que las dos cosas. Es muy difícil que una persona que no tiene unos mínimos de características más o menos innatas o desarrolladas inicialmente en su vida vaya a desarrollar un liderazgo espectacular. Creemos que eso va a ser muy complicado. Es decir, necesita ya unos dotes que le predispongan al desarrollo de ese liderazgo. Es como una especie de, a mí me gusta llamarlo, ahora que está tan de moda, de talentos, ¿no? Tiene que tener unos talentos que luego se tienen que desarrollar.
pues una capacidad de influencia en otros, una empatía especial, una forma de comunicarse fácil. Bueno, pues eso que nosotros entendíamos que era cómo hacer que una persona influya en el comportamiento de otros, que eso es básicamente lo que tiene que hacer un líder, ¿no? Y entendíamos que en la empresa, si queríamos ser competitivos, el liderazgo, el que alguien en forma de jefe, en forma de líder, fuera capaz de sacar todo lo mejor de las personas que estaban a su cargo, era primordial para poder seguir adelante. Es decir, no suele servir de mucho eso de captar talento, que también está muy de moda, si luego no lo sabes mantener, no lo sabes desarrollar. Entonces, claro, la captación de talento está muy bien, igual que, y perdonar, porque luego dentro de un par de horas tengo un partido de fútbol, está muy bien hacer un equipo de fútbol a base de talonario, con los mejores jugadores del mundo, si luego no tienes liderazgo en formato de jugador, en forma de entrenador, en forma por algo se llama coach o entrenador, en forma de entrenador, en forma de presidente, ese equipo no va a triunfar. No va a triunfar en la misma proporción a los miembros que tiene en el propio grupo, ¿no? Entonces, entendíamos que, bueno, ese líder, ese ser capaz de sacar lo mejor de esos equipos, de esas personas que conformen el equipo, que sea capaz de dirigirles, que sea capaz de orientarles, de animarles, de todo lo que necesita una persona para rendir más, porque no hay que verlo desde, o por lo menos nosotros no lo enfocábamos desde el punto de vista puramente de la rentabilidad, ¿no? Yo les decía que todo el programa que estábamos haciendo solo tenía dos objetivos: que hicieran las cosas bien y que se sintieran bien, nada más, no quería nada más, que se fueran a casa pensando que habían hecho lo mejor que podían hacer las cosas y encima se iban a gusto. Algo tan sencillo como eso, no quería nada, ninguna otra cosa. Entonces, si conseguimos eso, no es sacar lo mejor de la gente a base de amenazas o a base de aspectos negativos, sino conseguir que la gente saque lo mejor, y la gente suele sacar lo mejor cuando está a gusto, cuando se identifica con su jefe, cuando se identifica con su equipo, cuando se identifica con el proyecto de empresa. Entonces, bueno, esa era un poco nuestra razón del por qué desarrollar un programa de liderazgo. Digamos, solo con tener a buena gente, con tener buenas estrategias no es suficiente si no tenemos a los líderes que vayan a llevar a cabo todos. Es decir, eso se tiene que poner en marcha, alguien lo tiene que poner en marcha. Y ese líder, que no tiene que ser uno, tiene que ser uno el director general, pero luego solo con un solo líder en una organización de 2.000 o 3.000 personas no es suficiente. También es verdad que es un aspecto creo que también importante a destacar. No creíamos en el líder de película, ese líder que lo sabe todo, que tiene respuesta para todo, que tiene soluciones para todo. Creíamos en el líder, que a nosotros nos va a sonar mucho, en el líder que no lo puede todo, en el líder que es sensible, en el líder que reconoce sus límites, que reconoce sus errores, ese tipo de liderazgo, que además lo veíamos en el ámbito del equipo. Es decir, nosotros, nuestro liderazgo es un liderazgo enfocado al liderazgo en equipo. O sea, tú eres líder porque estás liderando un equipo, estás el que sea, un departamento, una empresa, una planta, lo que sea, una planta productiva, lo que sea. Siempre desde el punto de vista del equipo. Por eso, y luego podemos comentar algo más, nuestro coaching no solo iba orientado al coaching individual, sino también al coaching de equipo. Muchas de las horas que desarrollamos en formato de coaching tenían un ámbito más de equipo, no solo individual, porque entendíamos que tenía que ser eso. No puede ser el desarrollar personas aisladas en forma de líderes, sino esos líderes, si no tienen un equipo por detrás que tiene primero que entenderlos. Y veíamos que para poder llevar a cabo todo esto, ese equipo tenía que hablar el mismo lenguaje que iba a hablar su propio líder. Cuando hablaba de la escucha, cuando hablaba de la confianza, cuando hablaba de todos esos aspectos que para nosotros son importantes en las conversaciones ontológicas y todo eso que tenemos por detrás, tenían que tener esa misma cultura para poder entender lo que estaban hablando. El líder tendría su papel, pero ellos también era importante
ese propio papel de miembros de ese equipo. Por eso, en inglés no sé si se puede traducir igual, pero en castellano sí diferenciábamos lo que era un grupo, que es un conjunto de personas, a lo que era un equipo, que es un conjunto de personas con un liderazgo, con un objetivo fin, con una orientación concreta, con una razón de ser, etcétera, etcétera. Puede ser de matiz, pero sí es verdad que querían, incluso en alguna competencia, que era el trabajo en equipo, sí diferenciábamos lo que era trabajar en un grupo y lo que era trabajar en un equipo. Entonces, el líder siempre orientado en ese ámbito del desarrollo del equipo. Yo tenía deseos de darle la vueltita ahí a una pregunta que tiene que ver con lo que estás hablando. Mi deseo es inspirarte, pero si la pregunta no te inspira, decime, Daisy, no me inspira. Si fueras a escribir un libro, coaching, liderazgo, sociedad, ¿cómo podría comenzar ese libro? Sí, muy bien. Sí, bueno, yo creo que la parte previa creo que estamos todos de acuerdo. Estamos viviendo unos tiempos en los que evidenciamos falta de liderazgo. Eso yo creo que es algo bastante manifiesto. Aquellos grandes referentes que hemos tenido todos de jóvenes, tanto en el ámbito político como en el ámbito cultural, como en el ámbito empresarial, hoy no les vemos o nos resulta más difícil identificarlos. Yo entiendo que la propia sociedad, la propia cultura global, porque ahora todo es global, estamos en una aldea global, está dificultando ese tipo de aparición de esos líderes que antaño los hemos ido reconociendo. Y yo creo que el coaching puede hacer mucho por aflorar ese tipo de liderazgos o por crear ese tipo de liderazgos, ¿no? Al fin y al cabo, seguramente que voy a hacer una definición muy simple del coaching, pero para mí coaching es el acompañamiento en la búsqueda de realidades que hoy no las vemos, ¿no? Entonces, o de posibilidades que hoy no las vemos. Bueno, esa es una parte primordial que yo creo que tiene que tener el futuro líder, ¿no? El líder ese que estamos buscando, ¿no? Ese líder que no es que lo sepa todo y tenga respuesta para todo, pero tiene la capacidad mental suficiente y la apertura mental suficiente y la autocrítica de considerarse limitado y suficiente como para poder seguir creciendo, ¿no? Entonces creo que el coaching puede ayudar muchísimo en esa búsqueda de esas mentes abiertas, mucho más potentes, mucho más capacitadas, pero no por una capacidad intrínseca, sino por esa capacidad de pensar, de pararse a pensar, de reflexionar y de dejarse, en este caso a través del coaching, de dejarse acompañar en esa búsqueda, ¿no? La palabra que antes no me venía, que creo que es una parte importante, que creo que la hemos reaprendido, yo creo que toda la sociedad durante la pandemia, es la vulnerabilidad, ¿no? Si algo nos hemos sentido como seres humanos en el año 2020 ha sido lo vulnerables que éramos. Pensábamos que antes que nuestra cultura, nuestra raza, nuestra lo que sea, estaba en peligro porque podían venir gente de Venus, de Marte, de no sé qué. Y nos hemos dado cuenta que una cosa microscópica pues nos puede poner en verdaderos apuros y nos puede, solo con un pequeño amago, pues ha conseguido paralizar un mundo que no se paraliza tan fácilmente. Y bueno, pues eso por lo menos a mí lo que me sirvió es para ver lo vulnerables que somos. Entonces, un líder que es capaz de conocer su vulnerabilidad está poniendo las bases, pero básicas, para desarrollar ese liderazgo, ¿no? Y eso, y yo creo que no hemos tenido suficiente, yo sigo pensando, esto ya es publicidad gratuita, ¿eh? Suficiente virus y teníamos que haber tenido más virus para que nos hubiera meneado un poquito más a todos, ¿no? A las propias culturas y a las propias personas, porque eso de que íbamos a ser diferentes, íbamos a ser mejores, yo desde luego desde el minuto uno no me lo creí, porque las personas que nos ha costado ser tan egoístas como somos y tan así como somos muchos siglos como para que un pequeño virus nos vaya a cambiar en unos poquitos 3 o 4 meses, ¿no?
pero sí efectivamente, por lo menos al que se para un segundo a reflexionar, sí puede ver esa vulnerabilidad, que yo creo, vuelvo a decir, que es un poco la base de ese futuro líder. Si conseguimos que el coaching y que los buenos coaches sean capaces de sacar esa autodiagnóstico de vulnerabilidad que puede tener un líder, pues estaríamos poniendo, como decía, las bases a un desarrollo importante de líderes, que yo creo que lo estamos perdiendo, ¿no? ¿Cómo se impactan mutuamente cultura y líder, líder y cultura? Bueno, si entendemos que cultura son valores, son comportamientos, usos, costumbres, por lo menos en sociología, eso es lo que entendíamos por cultura. Si lo que queremos es modificar eso, alguien tiene que empujar hacia allí. Alguien tiene que hacer que poco a poco los valores vayan progresando, vayan evolucionando, para que unos valores que entendemos no deseados, pero que tenemos, porque los valores no siempre se desean, pero siempre se tienen, los que sean, si queremos modificar eso, al final son comportamientos lo que lo van a hacer que se modifiquen. O sea, al final unos valores están apoyados en una serie de comportamientos. Cambiar esos comportamientos lo puede hacer cualquier persona, pero creo que un líder, si es así como tal, reconocido, es el que puede hacer eso. ¿Por qué? Porque lo tenía apuntado por ahí en alguna de las fases de estas preguntas. Hay un tema que se llama la cultura, lo que es de alguna escritora por ahí, la cultura del ejemplo. Es algo que también se ha ido perdiendo mucho, ¿no? Yo por lo menos he pertenecido a una empresa en la cual, y esto tiene mucho de ironía, el tema del liderazgo era para los demás. El tema del orden y de la disciplina es para los demás. Yo no tengo ni que disciplinarme, ni que ordenarme, ni que liderarme, porque soy el director general o soy el director de no sé qué. Vuelvo otra vez a lo mismo de antes. Si no somos capaces de ver lo vulnerables que somos, si pensamos en el líder que ha nacido ahí, o porque un consultor que tuvimos me hizo mucha gracia, ¿no? Cuando le presentaron, le dijo, aquí te presento al líder de los comerciales. Digo, ¿el líder? Será el director de los comerciales. Lo de líder habrá que verlo. Es decir, que pensamos que un puesto, un cargo nos va a dar, nos viene regalado ese liderazgo, esa impronta para poder dirigir a esas personas en el buen sentido de la palabra, estamos equivocados. Entonces, por eso decía antes lo de se hace o se nace, ¿no? Líder. Entonces es un trabajo muy arduo y es un tema que yo creo que es importante para cambiar ese tipo de comportamientos y en definitiva la cultura. No os he comentado, pero en paralelo a este programa de desarrollo de liderazgo había un programa en la misma empresa, un programa de desarrollo de valores básicamente. Claro, el problema es que un líder tú lo puedes desarrollar, pero los valores son difíciles de desarrollar. Es decir, si alguien ve desde el punto de vista de cómo nos estamos comportando, desde el punto de vista de sexos, masculino, femenino, en los últimos años, pues ha sido bestial, por lo menos en lo que llamamos mundo desarrollado. Pero esas cosas no vienen desde el ministerio que hace un decreto y hace no sé qué. Esas cosas han venido en la propia cultura. O sea, yo he conocido por mi edad en España cuando una mujer tenía que llevar la firma de su marido para poder abrir una cuenta corriente. Eso que nos parece que podía ser que ni en Arabia Saudí se te ocurre, pues ocurría en España no hace tantos años, ¿no? Y se supone que hoy juega a ser uno de los países más desarrollados. Es decir, todo ese cambio que ha habido, esos cambios de cultura, cambio de valores, no lo han hecho los decretos, lo han hecho la gente. Los decretos la ley suele ir por detrás. Pero todo ese tipo de cambios, o algo como mucho más normal. Si os digo la imagen que tenía una chica que se iba de camping con su novio hace 40 años, pues podéis imaginar un insulto, hoy sería un insulto, pero eso era lo habitual. Una chica que sin casarse se iba con su novio por ahí de camping 15 días por ahí en una tienda de campaña tan pequeñita y tal. Hoy en día esas cosas no nos entran en la cabeza y de hecho antiguamente se hablaba mucho de novio, de esposo, de esposa, hoy se habla de compañero.
porque no importa eso. Y la gente dice, ¿pero están casados o no? Pues no sé, ni me importa. Antiguamente eso sí que importaba. Y utilizábamos algún dedo para que si alguien tenía dudas, enseñabas así, de estoy casado. Y era importante ese tipo de estatus. Eso es un cambio muy importante que ha habido en los últimos años, en el cual ese tipo de relaciones de personas del mismo sexo o de sexo diferente no importa a los demás, pero no es porque no le importe porque no son cosas mías, sino porque es irrelevante. Es irrelevante si eres pareja, si eres pareja de hecho, si eres casado, si estás... Antiguamente tenían unos nombres que eran muy, por lo menos en castellano, que eran muy rebuscados, arrejuntados, revueltos, tenían unas connotaciones, lógicamente, muy religiosas, muy negativas, muy peyorativas, ¿no? Hoy en día eso no nos importa. Es decir, esta es la pareja de no sé quién, este es el compañero o la compañera de no sé quién. Esas culturas han ido cambiando y yo creo que las hemos cambiado no tanto igual los líderes, sino las personas en general. El propio desarrollo de la propia cultura, que en algunos, que lo podemos ver porque todavía quedan culturas que son así. A mí me suele hacer mucha gracia cuando en Occidente, sobre todo voy a hablar de lo que conozco de España, todavía cuando vemos a una persona musulmana, una mujer musulmana con un pañuelo, nos escandalizamos, que no es que me guste, pero digo, si hace 40 años las mujeres en España no podían entrar a la iglesia sin el velo. Le llamaban así el velo, no se cubrían los ojos, ¿no? Obviamente era otro tipo de velo. Y cuando era pequeño se escandalizaban en el pueblo porque una mujer había ido a misa en piernas, decían ellos, sin medias. ¿A quién se le ocurre ir sin medias? Que luego le das unas cuantas vueltas y dices, pues ya es cachondo Dios, ¿eh? ¿Cómo le gusta? ¿Qué mente más así tiene? Que no puede ir una mujer en piernas. Bueno, yo creo que no es Dios, ¿no? Eran los curas que había por detrás, que eran los que se encargaban de hacer cumplir esa ley, ¿no? Porque si piensas un poco, dices, ¿cómo puede haber un Dios tan poco Dios, ¿no? Que le importe cómo va esa mujer, si va con piernas, si el hombre se ha quitado la boina, el sombrero cuando ha entrado a la iglesia o se lo ha dejado puesto. Es decir, todo ese tipo de cosas que antes eran vitales, eran importantes, han ido cambiando. Y pongo este tipo de ejemplos muy sencillos, pero ha habido otros mucho más grandes. Entonces estamos hablando de sociedad, estamos hablando de evolución de la cultura, de evolución de los valores. Todas las culturas tienen valores. Cuando se dice a alguien, es que ese no tiene valores, sí, lo que tiene son unos valores que a nosotros no nos gustan, no nos parecen negativos. Todo el mundo tiene valores, porque es lo que dirige los comportamientos, ¿no? Entonces todos tenemos valores. Si queremos ir cambiando esos comportamientos y en definitiva esos valores, necesitamos a alguien que lidere ese tipo de situaciones. Las feministas han podido liderar durante muchos años pues, los valores que tienen que ver con la igualdad, sobre todo igualdad política, igualdad social. Pero puede haber otro tipo de cambios muy importantes. Pues en España se ha pasado de ser un delito las relaciones homosexuales a que por ley te puedas casar con tu pareja del mismo sexo desde hace unos cuantos años. Y no solo está aprobado, sino que los que más se casan son los de derechas, curiosamente, ¿no? Que donde más parejas del mismo sexo hay. Y de esos cambios que no nos parecen importantes, a no ser que echemos la mirada para atrás, y sobre todo si tienes unos años para poderlo, no como algo histórico, sino como algo que tú recuerdas, porque lo que estoy diciendo no lo he leído, sino que lo he vivido, pues es importante que también mirando hacia adelante, cómo pueden ser los cambios. El propio sistema de comunicación que tenemos ahora, las redes sociales, eso ha sido una revolución, pero eso no ha sido por decreto, no lo ha hecho un parlamento ni un gobierno, lo han hecho la propia capacidad técnica, pero sobre todo las personas que lo hemos utilizado. Y seguramente que hace 20 años nadie podría haber previsto que todo esto iba a ser así, ¿no? Y sobre todo, pues por lo que estamos viendo en los adolescentes, el peso que puede tener todo el tema de las redes, porque igual ya con 60 años pues te importa menos. Si no me importa lo que piense el vecino, me va a importar lo que piensen los niños que no conozco. Pero hay algunas edades en las cuales todo ese tipo de lo que piensan o de lo que dicen, o los like o los no like que veo en una fotografía, pues es importante. Entonces, todo eso hay que actualizarlo, hay que cargarlo de valores otra vez. Porque sí, estamos teniendo mucho desarrollo tecnológico o técnico, pero eso tiene que ir acompañado luego de decir, bueno, ¿y cómo vamos a ser las personas que utilicemos todo eso? Porque como todas las cosas, se pueden utilizar en positivo o en negativo, todo. Entonces,
igual que el teléfono móvil, todo tiene su aspecto según para que si utilizo el teléfono móvil para acosar, pues lo estaré utilizando mal. Si lo estoy utilizando para poderme comunicar con una persona que vive a 4.000 kilómetros y que le puedo mandar una foto inmediatamente, instantánea, al otro lado del mundo, pues es positivo, ¿no? Entonces, eso tiene que ir acompañado de un cambio de valores, de un cambio cultural, que no nos valen los parámetros de hace 40 años porque la realidad es otra. Entonces, ¿quién tiene que hacer eso? Pues tiene que aparecer líderes. Hoy en día también hay líderes de las redes sociales, lógicamente. Pues bueno, pues eso tendrá que ir a un sitio donde las personas pues nos sentamos bien, estemos a gusto, nos sintamos sobre todo personas, ¿no? Porque la tecnología nos tiene que servir para ser más personas, en ese sentido. Y hay que cargarlo de valores, de comportamientos y valores nuevos. Sí, no sé si te he contestado y ser capaz de unir esos ámbitos, pero creo que en estos tiempos estamos muy necesitados porque hay que, aunque no lo hayamos vivido, yo le solía decir mucho a mi padre, ¿no? Él que venía del campo, le decía, tú cuando eras joven estabas mucho más cerca tecnológicamente de los romanos que lo que estás de hoy. Es decir, te parecías más lo que hacías y cómo lo hacías de joven, ¿eh? Porque ya le pilló la última fase, pero cuando era joven, cuando tenía 25 años, su forma de trabajar se parecía más a la de los romanos de hace 2000 años que la de los años 80, 90 o principios del siglo XXI, ¿no? O sea, y eso, lógicamente, si tecnológicamente ha sido así, no nos vale la forma de pensar. Entonces, no sé, supongo que ninguna de las dos sois representantes, pero si estuviera hablando con representantes de la Iglesia, me da lo mismo de qué Iglesia, pues igual lo de ir con faldas, señores de 80 años vestidos de rojo, igual también eso hay que adaptarlo un poquito, ¿no? Por muy cardenal que seas. Entonces, y no te digo nada ya lo que hay por detrás, ¿no? Todos esos valores y tal. La Iglesia no se puede, igual que ningún colectivo, permitir el lujo de estar sopesándose o estar basándose su creencia en unos valores de hace 2000 años, pues porque la sociedad no es la misma, entonces tienes que adaptarlo. Entonces, sirve para todo, para todos los ámbitos que hagamos. He puesto el tema de la religión porque se puede parecer más o porque son los que menos han movido en estos 2000 años la iglesia que yo conozco, la cristiana, ¿no? Pero quiero decir que podría servir para cualquiera, ¿no? El deporte, las relaciones de pareja, la familia ya no es la de antes, con los tíos, los primos, los abuelos. Hay muchísimas familias monoparentales, muchísimas familias del mismo sexo, muchísimas... Ahí eso hay que ir adaptándolo. Entonces, bueno, pues requiere de que alguien también nos oriente y nos dirija en ese ámbito. No va a ser nada fácil. Yo tengo otra pregunta que tiene mucho que ver contigo y con tu ser sociólogo coach. Y es, Luis, y disculpa, Guada, que dije, ay, se la quiero hacer, no quiero que se vaya. Y es, según tu parecer, Luis, ¿qué nuevas instancias sociales, hacia qué nuevas instancias sociales se podría dirigir el coaching ontológico en la actualidad, donde sientes que hay poca presencia o que no observas ningún tipo de presencia? Bueno, no sé, con este tema ya he comentado antes que el hecho de convivir con una psicóloga terapeuta anti-coaching, hay que decirlo, espero que no anti-coach, pero sí anti-coaching, pues sí me da mucho que pensar también con todo esto, ¿no? Primero, se nos suele llamar que somos unos invasores, somos unas personas que hemos entrado ahí, que no tenemos formación y que nos metemos donde no nos llaman. También es verdad que yo muchas veces cuando le digo a mi mujer hablar de fases de la terapia, digo, lo que tú estás haciendo no es terapia, es coaching. Fíjate, ya estoy contraatacando. Porque a ella, por lo menos, por su forma de actuar, le gusta mucho el poner el espejo al de la terapia, ¿no? A la persona que está sometida a terapia. Entonces digo, ojo, eso me suena a mí más de coaching que de terapia. A mí, por lo menos, eso de ser el reflejo, de devolverle en imagen al coachee las cosas que dice o los planteamientos que considera que son fundamentales, me parece que es más del coaching, ¿no? Por lo menos del coaching ontológico en el que estamos, el que nos hemos criado, en el que hemos vivido, ¿no?
Yo creo que para mí el coaching debería estar en cualquier ámbito de la sociedad. Vuelvo a decir lo mismo, para mí el coaching es el acompañamiento en la búsqueda de una amplitud de posibilidades que no vemos a priori, pues eso para mí tiene que ver en cualquier proceso de la vida de una persona. En algunos será mucho más sencillo, pues no sé si va a comprar un coche eléctrico o de gasolina, pero puede haber muchos aspectos en la vida de una persona que eso le va a venir muy bien, ¿no? El incorporar el coaching en cualquier ámbito. Si eso lo llevamos ya a los ámbitos más institucionales, que pueden ser de empresa, que pueden ser de instituciones públicas, lo que sea, a mí me parece que, no sé, yo que lo he tenido en esta empresa durante, bueno, y sigue habiendo coaches, el hecho, o sea, lo que veíamos es que había mucha gente que tiraba mucho del coach, ¿no? Que cuando se encontraba con dificultades o temores o lo que fuera, porque al final hay muchos aspectos que puedes trabajar ahí, les venía muy bien ese contacto, ese acompañamiento, ¿no? Entonces, igual es más cómo redefinir el coaching, no tanto en esencia, sino en cuál tiene que ser su posología, cómo se tiene que administrar, cómo tiene que ser esa administración de coaching. Yo creo que en las conclusiones que yo tenía hablaba mucho de no al coaching estándar, no al coaching universal, no al coaching impuesto, porque me he dado cuenta que eso no funciona. O sea, incluso puede ser contraproducente y lo que es peor, podemos quemar la herramienta. Podemos quemar la herramienta sin usarla, ¿no? Por haberlo querido imponer o por haberlo vendido como algo que no pretende ser. Porque siempre, por lo menos a mí me ha ocurrido, siempre donde poner la raya, yo que dirigía a ese programa y dirigía a los coaches, donde poníamos la raya, decir, hasta aquí has llegado como coach, aquí empieza ya la terapia, esto es otra cosa, esto es otro problema diferente que no se trabaja con el coaching. Entonces, claro, cuando tenía delante, que también había varios que eran psicólogos y eran coaches, pues digamos que era relativamente más fácil, porque al final dicen, no, esto es terapia y esto es coaching, vale, pues claro, el que conoce los dos mundos igual puede poner la raya más fácilmente, pero bueno, pues esa es una de las limitaciones que yo entiendo que tenemos que tener muy claro también para no tener enfrente a toda la panda de psicólogos que nos están dando caña, ¿no? Yo siempre decía, si estamos aquí los coaches será porque los psicólogos no habéis abarcado este área, ¿no? Que es el acompañamiento de una persona normal, que no tiene ningún tipo de problema, pero que tiene sus limitaciones, sus miedos, sus temores, sus cosas, como tanta gente, ¿no? Y que no pretendemos ni hacer terapia, ni hacer nada que sea de esos ámbitos, ¿no? Pero creo que sí es importante eso, que sea, junto con lo que comentábamos de la cultura y todas esas cosas, el coaching, más que igual que cualquier otro tipo de relación personal de personas, tiene que ser voluntario, tiene que ser querido, ¿no? Porque si no, no hay forma. Si es querido y es con la persona querida, pues eso es un matrimonio en el buen sentido de la palabra. Es decir, si yo quiero hacer coaching y la persona que me va a hacer coaching es la que yo estoy buscando, porque culturalmente, por edad, por distintas, por experiencia, por lo que sea, contacto con ella, pues perfecto, ¿no? Fijaros, os voy a poner un ejemplo. Cuando empezamos a hacer coaching en la empresa, me vino una de los líderes y me dijo, Luis, por favor, ponme un coach cualquiera menos tú. Al principio dices, joder, todavía no me conoce y fíjate, ¿no? ¿Qué feedback me está dando, ¿no? Como coach. No, lo que quería decir es, a las otras no conozco, a ti sí, yo quiero hacer con alguien desconocido. No me puedo abrir con alguien que conoce porque llevamos ya muchos años y no me sentiría cómodo, ¿no? Y lo entendí perfectamente, ¿no? Por eso yo en el programa que tenía, siempre el tema del coach, yo tenía una asignación, pero siempre les decía, me podéis plantear en cualquier momento el cambio, no hay ningún problema, nadie lo va a tomar mal, ¿no? Porque creo que tiene que ser algo querido, algo deseado, algo buscado, para que el coaching no se queme en sí como herramienta y nos pueda servir tanto al coach, que también se va a desarrollar, como sobre todo al coachee,
que le va a servir en esa que está buscando, ¿no? Entonces, tiene, no sé, yo creo que no es para escribir libros, sino para tener esa sensibilidad cuando eres el coach y estar abierto a todo ese tipo de cuestiones, ¿no? De saber en todo momento palpar si tú estás llegando a esa persona. A modo de concreción, nosotros, y eso también influenciado tengo que decir, por mi mujer y sus terapias, implanté lo que llamábamos la supervisión. Era donde el coach, en las reuniones que hacíamos de coaches, podían llevar aquellas situaciones, lógicamente anónimas, donde exponían sus dificultades, las suyas como coach. Imaginaros, incluso de este tipo, oye, que creo que el coachee me mira con ojos que no son de coachee. Dicho por una chica sobre un coachee chico. Hasta esas cosas pueden ocurrir. Y no sé si son imaginaciones mías, si lo tengo que cortar, si tengo que investigar, qué hago, ¿no? Y ese tipo de cosas que no te las has explicado, por lo menos a mí, ni a Alicia, ni a Rafael, pero que están ahí, que pueden estar ahí. Por eso decía la importancia que tiene antes la edad, el sexo, todas esas cosas, porque ante situaciones de estas, importante, te tienes que saber posicionar como coach. Entonces nosotros abrimos eso que llamábamos, donde todos los coaches podían exponer ahí sus cuestiones, la supervisión, que también es importante. Lo mismo que ocurre en las terapias. Yo cuando nos peleamos mi mujer y yo, me dicen, porque el coach se encierra con el coach y no sabe lo que pasa. Digo, exactamente lo mismo del terapeuta con el enfermo mental, ¿no? Que no se sabe lo que pasa. Es decir, que estamos dando por hecho que este señor que tiene 5 años de psicología, pues sabe hacer terapia. Y yo le digo, ¿cuántas asignaturas de terapia tenéis? Ninguna. Pues, es decir, cosa que por lo menos los que hemos hecho la formación del ABC, sí teníamos que pasar unos coaching triangulados, si recordáis, y yo algunas con Rafael y con Alicia. Tengo el prestigio o tengo la suerte de haber tenido como observadores a Alicia y a Rafael, ¿no? Que te daban un plus en todo eso y que te daban aspectos que no se me han olvidado nunca, y las recibí hace ya 20 o 20 y tantos años, pero no se me han olvidado aquellas observaciones que te daban. Entonces, es importante que en la medida de lo posible, siempre no puedes hacer un coaching a 3, obviamente, ¿no? Si parte de la importancia del coaching es el estar en un ámbito protegido de libertad, donde no haya mirones, por así decirlo, pues no puedes meter terceras personas, pero sí crear esos ámbitos donde el coach pueda aflorar también sus dudas, sus cuestiones, y donde entre todos puedan aconsejar, reorientar. Allí la pequeña experiencia que hicimos, a más de un coach que lo planteó, reconoció luego que le había servido. Pues él planteaba decir, pues estoy probando por aquí, por aquí, por allá, pero no consigo llegar a ningún sitio, no enchufo con el no sé qué. Y siempre había alguna persona, algún otro coach que soltaba alguna idea y que ese coach lo ponía en marcha y lo ponía en práctica y le funcionaba. Entonces, creo que también importante el aspecto de que no nos creamos tampoco semidioses y que sepamos también que no tenemos que tener respuesta para todo, ni la varita mágica para encontrar el camino que ese señor está buscando, ese coach está buscando, ¿no? ¿Cuáles han sido los logros del coaching en el desarrollo del liderazgo y cuáles son los aspectos a mejorar y los aprendizajes que obtuvieron? No sé si me podrás dar un panorama, si es que querés agregar algo más. Bueno, yo creo que lo comentaba al principio, es muy difícil hablar de logros porque es muy difícil identificar lo que entendemos por logros, ¿no? Si lo que queríamos era conseguir comportamientos queridos, evolucionar, que esos líderes tuvieran unos comportamientos que hasta ahora no tenían, sí es verdad que hemos conseguido algunos logros, pero también tengo que reconocer que eran minoritarios. Es decir, si de todo lo que hemos comentado decimos todo aquel todo ese coaching no querido, no buscado, no deseado, es muy difícil que eso tenga logros, que tenga resultados, pues ya quitamos una parte muy importante de todo esto. Entonces, ¿quiénes consiguieron verdaderos logros? Pues básicamente aquellas personas que estaban muy predispuestas, que tenían sed y ganas de alguien que les ayudara, les acompañara, que a su vez
hayan encontrado ese coach o esa coach que le acompañe, que reúna todos esos requisitos que hemos dicho, que son tan difíciles de identificar, de cultura, de edad, de sexo, de experiencias, esa gente sí ha conseguido auténticos logros. Y lo miras, que es lo bueno que teníamos el haber estado 7, 10 años con el programa, con una cierta perspectiva. Entonces veías a personas cómo habían tenido esa evolución, ¿no? Habían ido evolucionando y desarrollándose en compañía de ese coach. Pero tengo que decir que ha sido minoritario, pero eso coincide que ha sido en aquellas personas muy dispuestas a ello, muy predispuestas, que les faltaba las herramientas, les faltaba el acompañamiento para ello. Tendremos que ser igual también, con todo lo que decía antes, que igual todos no servimos para líderes, en este caso, que igual a todo el mundo no hay que facilitarle el coaching, sino, bueno, habrá que ver quién es el que lo pide y por qué lo pide, ¿no? Y luego, pues lo que comentabais de esa ética, de decir, bueno, pues, y tampoco vamos a quemar la herramienta en aquellas situaciones en las que nosotros mismos vemos que no hay muchas opciones, ¿no? Y que puede ser contraproducente incluso, porque algunas veces veremos que es lo adecuado y nos equivocaremos, pero cuando no veamos como adecuado, como que sea lo ideal para el tema, ser capaces de decir que no. O sea, ser como profesionales, decir, pues creo que en este caso, qué bien me vendrían estos dineros para ingresar, pero creo que no, yo no lo veo y por lo tanto mi ética me lleva a decir, a rechazar el planteamiento. El que sea, cada uno tendrá que ver cuáles son, pero también ser un poco exquisitos o tener claro que no todo vale y que como estamos empezando con ello, pues cuanto más coaching mejor. No, yo creo que la calidad debe primar sobre la cantidad y eso es otro de mis aprendizajes. Yo creo que no es cuestión de decir hemos hecho miles de sesiones de coaching, sino que tendríamos que haber hecho muchísimas menos y habernos quedado con realmente las que han servido, las que han aportado valor a todo esto, ¿no? Tenemos 3 preguntitas que son de tipo ping pong, ¿ah? Que vos contestalas con lo que se te venga a la mente, ¿ok? Que estas son preguntitas como un poquito más personales para que la gente conozca más acerca de ti, ¿ah? Entonces, la primera es, ¿quién es Luis? No sabía que eran tan difíciles las preguntas. Te refieres a mí, no a Luis XV, ¿no? De Francia. Pues te puedo dar 1000 enfoques. Pues es un padre de dos hijos, ya no tan niños. Un bilbaíno que vive en Vitoria, que ha trabajado en las cooperativas. Un enamorado de las cosas que he hecho durante estos 30 y tantos años y sigo siendo un enamorado de todo este tipo de cosas, de las relaciones de las personas, de la sociedad, de la psicología, la sociología. Sí, un apasionado de eso, de las relaciones de personas. Me parece todo un mundo, es como ser biólogo y estar todo el día con el con el microscopio en la mano. O sea, así me siento, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, me siento una persona muy contenta de tener ese tipo de cuestiones. Y os voy a dar un secreto. Para mí la definición de vida es el conjunto de ilusiones. Yo entiendo que una persona está muerta cuando ya no tiene ninguna ilusión. Entonces, yo lo que he intentado durante todos estos años, intentar sumar ilusiones. El fútbol, que voy a ver dentro de un ratito, el pádel, que igual no sabes ni lo que es un juego de... Bueno, la música me encanta, la lectura, Todo ese tipo de cosas son ilusiones, pequeñitas ilusiones, todas. El estar todos juntos en la familia de vacaciones, una semana, eso son ilusiones. Yo entiendo que cuando se acaben esas ilusiones, se habrá acabado todo. Independientemente de que tengas 55 años y de que tengas todas las constantes vitales perfectamente. Entonces, bueno, lo que quiero decir con eso es que para mí la vida es seguir buscando ilusiones. Y mientras nos cuesta mucho conseguir nuevas ilusiones, sí es más factible mantener las que ya tenemos. Y esta de las relaciones de personas es una de ellas. ¿Qué te apasiona? Hombre, esa palabra
no sé si va mucho conmigo. Yo no soy mucho de apasionarme, o por lo menos no aparentemente, pero sí de tener cosas que me parecen muy importantes en mi vida. Y he dicho unas cuantas: la familia, la música, el deporte, la sociedad como tal, el devorar noticias políticas del ámbito político. Yo no me quedo con esa parte en que se suele quedar la gente, pues vaya políticos que tenemos. Bueno, yo sigo pensando que la política sigue siendo muy interesante, aunque los políticos hayan dejado de serlo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas sí me llenan de ilusión. Yo no sé si apasionamiento es mi palabra. No sé si va ya con la edad, y me parece como muy presuntuosa para mi caso lo de la palabra pasión, ¿no? Yo soy más básico, no aspiro a tanto, ¿no? Suelo decir, por lo menos digo, que cuando me llegue la muerte, que me encuentre vivo, no apasionado, pero vivo, que me encuentre vivo. ¿Qué te espera de aquí al futuro? Pues en el inmediato, que el Alavés, que es el equipo de fútbol que voy a ver, gane hoy el partido. Está bien porque tenemos varios uruguayos, tenemos argentinos, con lo cual no podemos perder con toda esa gente. Y, y pues yo creo que es lo que os comentaba antes. Cuando terminas una relación laboral, que en algunos casos puede parecer que se acaba el mundo o tal, yo creo que es como todo en la vida, nacen nuevas expectativas, nuevas posibilidades, ¿no? Y entonces el tener más tiempo para esos hobbies, que también hemos dicho que son los que ilusionan, el poder mantener este tipo de relaciones, que yo las meto más en el ámbito intelectual. Luego digo lo del intelectual porque dentro de 2 horas estaré en el campo de fútbol como un energúmeno, como si no tuviera ningún tipo de ámbito intelectual. Entonces es bueno mantener estos ámbitos intelectuales que también nos conectan con el mundo racional del ser humano, porque el irracional lo voy a tener, como digo, dentro de un par de horas. Entonces, bueno, ese tipo de ir manteniendo o incluso generando. He generado amigos que antes no tenía, que ahora comparto deporte con ellos, excursiones y sobre todo charlas y reflexiones muy interesantes, muy importantes, que a mí me parecen básicas y que no solo se hacen en el ámbito laboral. Me parece que lo interesante es en el ámbito laboral, pero bueno, es cuestión de buscar, y yo lo estoy haciendo expresamente con la jubilación, buscar esos interlocutores que me van a dar ese juego intelectual, ¿no? De poder, nosotros llamamos solucionar el mundo, ¿no? Cogemos el tema internacional, luego el nacional, el deportivo, y todos los mundos los tenemos solucionados, hasta el cambio climático. Entonces, ese tipo de cosas creo que son importantes, el mantener esa ilusión intelectual o de poder hablar de cosas, pero no en el ámbito de frase de Twitter, sino de algo mucho más clásica, más profunda, no porque uno sea profundo, sino porque le dedica un poquito más de tiempo y se queda menos en la superficie, ¿no? En ese sentido. Y bueno, yo creo que por ahí quiero que vaya a mi mundo y estoy intentando seguir en esa línea. ¡Bravo! Bello. Casi que me vino un título. Luis Uruzzi, el ilusionado básico con los pies en la tierra. Bien. Hermoso. Bastante pragmático, sí, efectivamente. Y de hecho, creo que era bastante tierra yo en aquello de los elementos. Yo creo que era bastante tierra, sí. En el estreno. Os iba a decir que yo no soy muy de redes sociales, ni de Facebook, ni Twitter, ahora se llama de otra forma. No suele ser muy de ese tipo de cosas. Utilizo el WhatsApp porque me da inmediatez en la comunicación, pero soy un enamorado del Internet. O sea, a mí con Internet se han cumplido todos los sueños que podía haber tenido con 20 años. Yo cuando tenía 20 años tenía 2 cintas de música, de esas cassettes. Cassette, sí. Eso de que ahora tenga en una tecla toda la música o casi toda la música del mundo que se ha llegado eso para mí es un sueño. Es una Qué bello. A mí me pasa con los libros también, porque en vez de tener 2000 volúmenes en papel, ahora puedo tener adentro de la computadora todo lo que necesito y a mano, o sea, no tengo que estar buscando las páginas, o sea, voy, tecleo, buscar y ya me saca dónde está.
Así que Tú has tenido la suerte, yo he tenido la mala suerte de que ha llegado Internet después de que tenía en casa cientos y cientos de libros. Una pena en papel que haya llegado tan tarde Internet que ya no me haya ahorrado todos esos espacios que ahora tengo, pero bueno. No, les cuento esta confidencia, con eso termino. Le mandé toda la biblioteca a mis padres, porque ellos tienen una casa más grande que la mía. Entonces les dije, tomen, acá están todos los libros. Entonces está la de mi abuelo, la de mi padre, la de mi hermana y la mía, las 4 bibliotecas juntas en aquel caserón enorme. Y Así tienes los papiros, las has podido pasar, ¿no? También tenemos, Ah. tenemos libros de la época del ñaupa, literalmente. Pero bueno. Qué Chicos, bello. muchísimas gracias, la pasé bomba. Muy bien, pues ha sido un placer, un auténtico placer. Me lo habéis hecho pasar muy bien, muy bien. Qué bueno. Me encantó.